A continuación, verifico y amplío la información proporcionada sobre Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, utilizando fuentes confiables para confirmar detalles, corregir inexactitudes y proporcionar contexto adicional. La respuesta está estructurada para abordar a cada figura por separado, cubriendo sus biografías, roles políticos y contribuciones, mientras se examina críticamente el contexto histórico y se citan las fuentes adecuadamente. Antonio Cánovas del Castillo, 1828-1897, verificación y ampliación. Origen e ideología liberal. Antonio Cánovas del Castillo nació el 8 de febrero de 1828 en Málaga, España, en una familia de recursos modestos. Estudió Derecho en la Universidad de Madrid, pero se inclinó hacia la política y la historia, influido por el liberalismo doctrinario que enfatizaba la monarquía constitucional y la estabilidad. Su carrera temprana estuvo marcada por su asociación con la Unión Liberal, un partido centrista liderado por el general Leopoldo O'Donnell, que buscaba un punto intermedio entre el liberalismo moderado y el progresista. El rigor intelectual de Cánovas y su conservadurismo pragmático lo convirtieron en una figura destacada de la política española, encarnando un liberalismo elitista y cauteloso, basado en el orden y la tradición. Papel en el bienio progresista, 1854-1856. Cánovas alcanzó notoriedad durante la Vicalvarada de 1854, un levantamiento militar liderado por O'Donnell. Redactó el Manifiesto de Manzanares, un documento que delineaba los objetivos de la revolución, incluyendo la reforma política y una gobernanza más limpia. Este manifiesto galvanizó el apoyo público al levantamiento, marcando el inicio del bienio progresista, un breve gobierno liberal progresista bajo Baldomero Espartero. La participación de Cánovas destacó su habilidad retórica y perspicacia política, aunque posteriormente se distanció de los ideales progresistas. Roles ministeriales y el sexenio revolucionario, 1868-1874. Cánovas fue ministro de Ultramar, 1865-1866, gestionando los asuntos coloniales de España en un período turbulento. Tras la Revolución Gloriosa de 1868, que derrocó a la reina Isabel II, rechazó apoyar la monarquía de Amadeo I de Saboya y lideró la facción alfonsina, que abogaba por la restauración de la monarquía borbónica bajo Alfonso XII, hijo de Isabel. Durante el sexenio revolucionario, un período de experimentación política que incluyó la Primera República, Cánovas se mantuvo como una figura conservadora clave, organizando la oposición a los cambios revolucionarios. Historiador e ideología monárquica. Como historiador, Cánovas se centró en el pasado monárquico de España, especialmente en el reinado de Felipe IV, destacando el papel de la monarquía como pilar de la unidad y estabilidad nacional. Sus obras, como Estudios del reinado de Felipe IV, subrayaban la centralidad de la monarquía en la continuidad histórica de España, rechazando la soberanía popular en favor de un orden jerárquico y divinamente ordenado. Esta ideología sustentó su proyecto político durante la Restauración. Restauración y comienzos autoritarios, 1874-1881. Cánovas fue el arquitecto de la restauración borbónica, orquestando el regreso de Alfonso XII en 1874 mediante el Manifiesto de Sandhurst y el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto. Para evitar una guerra civil, inicialmente gobernó de manera autoritaria, consolidando el poder antes de transitar hacia un sistema parlamentario. La Constitución de 1876, que él moldeó, estableció un marco flexible para una monarquía constitucional, equilibrando la autoridad real con un poder parlamentario limitado. Inicialmente, el sufragio fue restringido, 1878, reflejando su cautela pragmática, pero el sufragio masculino universal se restableció en 1890 bajo presión liberal. Partido Conservador y turnismo. Cánovas fundó el Partido Liberal Conservador, en 1874, integrando a alfonsinos, exmiembros de la Unión Liberal y facciones moderadas desencantadas con el caos del sexenio. El partido apoyaba la estabilidad monárquica, los derechos de propiedad y reformas limitadas. Cánovas diseñó el turno pacífico, un sistema de alternancia en el poder con el Partido Liberal liderado por Sagasta, formalizado en el Pacto del Pardo de 1885 para garantizar la estabilidad durante la regencia de María Cristina tras la muerte de Alfonso XII. Este sistema, aunque estabilizador, dependía de la manipulación electoral y el caciquismo, control local por caciques, socavando los ideales democráticos.
Asesinato y sucesión. El 8 de agosto de 1897, Cánovas fue asesinado por el anarquista italiano Michele Giolillo en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa, en represalia por la represión de anarquistas en Montjuic. Su muerte marcó un punto de inflexión para el Partido Conservador. Francisco Silvela asumió el liderazgo, renombrando el partido como Unión Conservadora e intentando modernizarlo al incorporar elementos católicos y tradicionalistas. Las reformas de Silvela incluyeron la limitación de la libertad académica para frenar influencias liberales y la reestructuración de los impuestos indirectos bajo Raimundo Fernández Villaverde. Eduardo Dato y reformas sociales. Eduardo Dato, una figura clave bajo Silvela, reconoció la creciente cuestión social planteada por el movimiento obrero. La Ley Dato de 1900 fue la primera ley laboral significativa de España, regulando los accidentes laborales y estableciendo la responsabilidad del empleador. Esta ley surgió de los hallazgos del Instituto de Reformas Sociales, IRS, creado en 1883, que realizó encuestas sobre las condiciones de trabajo. El enfoque de Dato diversificó las respuestas conservadoras al malestar obrero, combinando represión con reformas para mitigar la influencia socialista y anarquista. Notas críticas. El pragmatismo de Cánovas permitió estabilizar España tras décadas de agitación, pero su dependencia del caciquismo y el fraude electoral perpetuó el control oligárquico, asfixiando la democracia genuina. Sus políticas coloniales, particularmente en Cuba, fueron represivas y contribuyeron a la rebelión de 1895, preparando el escenario para la Guerra Hispano-Estadounidense, 1898. Su asesinato expuso la fragilidad del sistema de la Restauración, ya que Silvela luchó por mantener la unidad en medio de crecientes tensiones sociales y regionales. Práxedes Mateo Sagasta, 1825-1903, verificación y ampliación. Origen y liberalismo temprano. Nacido el 21 de julio de 1825 en Torrecilla en Cameros, La Rioja, Sagasta provenía de una familia de clase media y se formó como ingeniero civil, aunque nunca ejerció. Su carrera política comenzó en Madrid, donde abrazó el liberalismo progresista de Baldomero Espartero, un héroe de la causa liberal radical. En 1848, Sagasta se negó a firmar un juramento de lealtad a Isabel II, señalando su vena rebelde. Papel en 1854 y exilio. Durante la Vicalvarada de 1854, Sagasta fue presidente de la Junta Revolucionaria en Zamora, alineándose con la causa progresista. Elegido diputado en 1854, colaboró y luego dirigió el periódico progresista La Iberia. Tras el fin del bienio progresista en 1856, perdió su escaño parlamentario y enfrentó el exilio tras levantamientos fallidos, incluido el motín de los cuarteles de San Gil en 1866. En París, se conectó con el general Juan Prim, una figura clave en la Revolución Gloriosa de 1868. Sexenio revolucionario, 1868-1874. Sagasta regresó a España tras la Revolución de 1868, sirviendo como ministro de Gobernación, 1868-1870, y brevemente como ministro de Estado. En 1871, se convirtió en presidente del gobierno bajo el rey Amadeo I. Como ministro de Gobernación en 1872, reprimió a los líderes de la Primera Internacional, reflejando su cambio hacia la moderación para mantener el orden. Tras la abdicación de Amadeo y la proclamación de la Primera República, 1873, Sagasta se retiró de la política hasta la Restauración. Moderación y el Partido Liberal. El radicalismo de Sagasta se suavizó en la década de 1870, llevándolo a aceptar la monarquía borbónica bajo Alfonso XII. Fundó el Partido Liberal Fusionista en 1880, uniendo a progresistas, constitucionalistas y exradicales que aceptaron la Constitución de 1876. La formación del partido fue compleja, incorporando figuras como el general Arsenio Martínez Campos, quien había proclamado a Alfonso XII rey en 1874. Los liberales gobernaron por primera vez en 1881, marcando el inicio del turno pacífico. Pacto del Pardo y reformas. El Pacto del Pardo de 1885, firmado con Cánovas antes de la muerte de Alfonso XII, aseguró la estabilidad política durante la regencia de María Cristina al garantizar la alternancia en el poder. El gobierno largo de Sagasta, 1885-1890, introdujo reformas para neutralizar a la oposición republicana, incluyendo la Ley de Asociaciones, 1887, que legalizó los sindicatos obreros y llevó a la fundación de la UGT, Sindicato Socialista, y el PSOE.
Otras medidas incluyeron la libertad de prensa, reformas militares y el sufragio masculino universal, 1890. Sin embargo, estas reformas convivieron con el caciquismo continuo, ya que el fraude electoral aseguraba las victorias liberales. Ley de Garantías, 1885. La Ley de Garantías no fue una ley específica, sino un compromiso dentro del Pacto del Pardo para mantener la monarquía y el sistema de la Restauración. Los liberales de Sagasta acordaron no cuestionar la autoridad real, reforzando su papel como partido dinástico junto a los conservadores. Caciquismo y legado. Los liberales de Sagasta, al igual que los conservadores de Cánovas, dependían del caciquismo para manipular elecciones, asegurando la predictibilidad del sistema del turno. Aunque sus reformas modernizaron aspectos de la sociedad española, estuvieron limitadas por la naturaleza oligárquica del sistema. Sagasta murió en 1903, y su partido se fragmentó tras su muerte, careciendo de un líder unificador. Su pragmatismo estabilizó España, pero afianzó la corrupción sistémica. Notas críticas. La evolución de Sagasta de radical a moderado refleja la tendencia más amplia de los liberales progresistas que se adaptaron a la estabilidad monárquica tras el sexenio. Sus reformas, aunque progresistas en teoría, a menudo fueron superficiales, diseñadas para cooptar a la oposición en lugar de abordar desigualdades estructurales. La dependencia del Partido Liberal del caciquismo reflejaba la de los conservadores, destacando las deficiencias democráticas de la Restauración. Contexto y análisis adicional. Bienio progresista, 1854-1856. Este período siguió a la Vicalvarada y estuvo marcado por reformas progresistas, incluyendo la desamortización de tierras y la reactivación de la milicia nacional. El papel de Cánovas en la redacción del Manifiesto de Manzanares lo vinculó a este momento liberal, aunque su posterior conservadurismo rechazó su radicalismo. Sexenio revolucionario, 1868-1874. Esta era de inestabilidad incluyó el exilio de Isabel II, el breve reinado de Amadeo I y la Primera República. Tanto Cánovas como Sagasta navegaron este caos, con Cánovas rechazando el cambio revolucionario y Sagasta moderando su radicalismo. Los fracasos del período justificaron el giro conservador de la Restauración. Pacto del Pardo, 1885. Este acuerdo fue crucial, asegurando la supervivencia de la monarquía durante una transición vulnerable. Institucionalizó el turnismo, pero afianzó la corrupción electoral, como caricaturizó en 1897 la revista Pequeñeces, que mostraba al pueblo español sirviendo los intereses de ambos partidos. Ley Dato e Instituto de Reformas Sociales. El IRS, inicialmente una iniciativa liberal, sentó las bases para la Ley de Dato de 1900, que fue progresista para su tiempo, pero limitada en alcance, centrándose en accidentes laborales en lugar de derechos laborales más amplios. Caciquismo. Ambos líderes perpetuaron este sistema, donde los caciques locales controlaban los votos mediante el clientelismo y la intimidación, asegurando el éxito del turno, pero alienando a los votantes urbanos y alimentando la oposición republicana y socialista. Fuentes y citas. La información proviene principalmente de los resultados web proporcionados, contrastados para verificar su precisión. Las fuentes clave incluyen las entradas de Wikipedia sobre Cánovas y Sagasta, la Real Academia de la Historia y sitios académicos como Rincón del Vago y Apuntes Selectividad. Se utilizaron publicaciones en X para confirmar detalles del asesinato de Cánovas y el sentimiento público sobre el caciquismo. Todas las afirmaciones fueron evaluadas críticamente para evitar reproducir narrativas oficiales sin cuestionarlas, particularmente en relación con la fachada democrática de la Restauración. Esta respuesta verifica los detalles proporcionados, corrige inexactitudes menores, por ejemplo, aclarando que la Ley de Garantías fue un compromiso y no una ley formal, y amplía con contexto histórico, asegurando un relato completo y crítico de los roles de Cánovas y Sagasta en la España del siglo XIX. Avísame si necesitas más detalles o explorar aspectos específicos.